Bueno, nosotros vamos a hablar de un presidente bastante controversial y bastante importante en la historia de México, Benito Juárez García, nacido en San Pablo Guelatao, en Oaxaca, del seno de hijos de padres indios zapotecas, de una familia bastante humilde y carente de necesidades, pero que tuvo la oportunidad de trabajar como en una ganadería como agricultor y fue impulsado desde muy temprana edad a los estudios en 1827 logra concluir su primer bachillerato, lo que lo lleva a ser referente de la educación y la literatura en la ciudad de Oaxaca, siendo uno de los primeros participantes en incluirse en la licenciatura de abogado en 1834 y logra coronarse con el título de primer profesionista graduado de dicho instituto. Su carrera política inicia a muy temprana edad. En 1831 se corona como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y en 1884 logra ser presidente de la ciudad. Termina en 1852 su presidenciato y es nombrado ministro de Justicia en octubre de 1855. Con esto empieza a declarar múltiples leyes y múltiple cantidad de normativas que impulsan al esclarecimiento de las diferencias entre el clérigo y el gobierno. El Estado es muy importante para él, puesto que cree que debe ser libre y debe atenderse a sus propias normativas. En este caso, expide lo que se llama la Ley de Administración de Justicia o la Ley Juárez. En ella busca establecer ciertas normas que dividan al Estado y que cree beneficios para la población. En 1856 se hace gobernador de Oaxaca mediante una de sus estrategias políticas fue aprovechar que hubo una recesión en ese mandato y él logra obtener la elección. La gente aprueba que él sea el nuevo gobernador, pero es gracias a que él aprovechó una oportunidad que tuvo, ya que no era él el candidato correcto en ese momento. Y en 1857 alcanza el puesto de presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde ahora sí empieza su real carrera política y donde sus estrategias van más allá de solo reunir una cantidad de gente para que lo apoye, sino que ahora busca establecer la nueva Constitución de 1857 y, y en ella busca promulgar leyes que sean estipuladas simplemente para dividir, como ya les comentaba, lo que es la diferencia entre los beneficios que tenía el clérigo y sus allegados a cómo el Estado estaba funcionando, puesto que el clérigo siempre cobró todos los impuestos y el Estado nunca tuvo esos impuestos para verse beneficiado y aumentar las posibilidades de él. Luego, en 1859, él expide sus leyes de reforma. En esas leyes lo que él proclama es la independencia total del Estado con respecto a la Iglesia. En lo que busca más allá es beneficiarse de los cargos por la propiedad y por el trabajo de la gente que hacía en estas tierras. Estas leyes de reforma pues, fueron tomadas a la mal y ahí inicia la guerra de reforma. La guerra de reforma era una pelea entre los liberalistas y los conservadores. Los conservadores buscaban que se regresara un reinato, mientras que los liberadores buscaban aprovechar la Constitución y llevarla a cabo y ser más parecidos a procesos como Estados Unidos. Durante finales de 1858 y 1859, él crea un acuerdo político internacional, este, junto con Estados Unidos, en el que en realidad no se ve beneficiado México, sino que él propone con William Churchill, un agente de Estados Unidos, intentar vender California y regalarle el tránsito de Tehuantepec. Con esto, él de alguna manera intenta beneficiarse de acuerdos internacionales, pero perjudica a México. Entonces, aquí surge una pregunta, en realidad, ¿el pueblo mexicano estaba contento con él? Muchos decían que él sería el nuevo tirano y estaba en contra del catolicismo, pero otros dicen que realmente era futurista. Todo esto depende de la perspectiva que cada quien quiera verlo. Hay un pasaje que dice Brian Hammett, donde menciona que la grandeza de Juárez reside en el manejo del poder político y en su comprensión de la posición internacional de México. Y creo que eso es muy importante para entender quién es Benito Juárez.
Sí, bueno, destacando las etapas en las que vivió Benito Juárez, pues una de las grandes e importantes fue la intervención francesa. Bueno, la primera fecha importante fue el 17 de julio de 1861, donde Juárez anuncia la suspensión del pago de la deuda externa a todos los países en los que se le había conseguido dinero. Entre estos países pues destaca España, Reino Unido y Francia. Posteriormente, al anunciar esto, esos países entraron en un disgusto porque ya no se les iba a pagar ese subsidio que recibían del gobierno de México. Por lo que el 15 de diciembre, pues el puerto de Veracruz es invadido con la intención de cerrarle las fronteras a México y que no recibiera así ningún recurso ni pudiera tampoco exportar. España y Reino Unido pues entran como en conversaciones con Benito Juárez y los logra convencer de que pues se retiren del país y se van. Pero desgraciadamente el gobierno en ese caso el gobierno imperial de Francia no se fue por una simple y sencilla razón, que los conservadores habían pactado con el gobierno que ellos podían gobernar México y poder, digamos, hacer lo que quisieran con México, siempre y cuando en México se estableciera esa forma de gobierno también, la imperialista. Por lo que entonces el gobierno francés pues decidió ir avanzando a la Ciudad de México y exiliar a Benito Juárez. Aquí es donde se produce un suceso importante de la historia de México, que es la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, donde los franceses pierden la Batalla de Puebla contra las tropas del general Ignacio Zaragoza. Pero la guerra no terminaría hasta ahí. Posteriormente, seguiríamos con el Segundo Imperio de México. Este hace referencia a que después de ganada la Batalla de Puebla, el ejército francés se reagrupa y avanza a México, apoyado por otras naciones y por los mismos conservadores. Así que Benito Juárez se ve obligado a dejar la Ciudad de México con su gobierno, se instala en San Luis Potosí y desde ahí dirige al ejército. Posteriormente, en el año de 1864, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota llegan a México para tomar así la posesión, poder de México y establecer esa nueva forma de gobierno aquí en México, el imperialismo. Empezando así, digamos, la etapa llamada Segundo Imperio en México. El 17 de junio de 1867, pues después de toda esta forma de gobierno en México por un tiempo, es capturado Maximiliano de Habsburgo por Benito Juárez. Esto debido a que Estados Unidos, terminada la guerra civil, le dio todo el apoyo total a Benito Juárez y fue avanzando así hasta que, digamos, llegó a la capital de México y así expulsó a Maximiliano de Habsburgo, que años después sería fusilado. Bueno, después de todo pasado todo este proceso, digamos, de guerra, entra la etapa de México que se conoce como la restauración de la República. Y esta se da a partir del 15 de julio de 1867, cuando Benito Juárez entra a la Ciudad de México. Y aquí pasa algo curioso porque él entra por el Paseo de la Reforma que hoy conocemos, que Maximiliano de Habsburgo fundó y que en ese entonces se llamaba Paseo de la Emperatriz o del Emperador. Y bueno, posteriormente, el 16 de enero, después de entrar en muchas controversias, se le pide a Juárez que haya una nueva elección de presidente, donde él, digamos, se lanza como candidato y vuelve a ganar la presidencia. Ahora, aquí en la restauración de la República empieza con puntos importantes como que la educación se vuelva laica y gratuita. Y aparte aquí mencionamos una frase que destacó mucho de él en ese entonces, que dice, telégrafos, escuelas, caminos, futuro y no pasado es lo que México necesita, refiriéndose a ver sobre el progreso de México, no está regresándose a lo que pasó atrás. Posteriormente gana las elecciones de 1871 y, digamos, queda como presidente. Su mandato en total duró 14 años y pues aquí terminó hasta que él falleció. Aquí destacamos un punto importante que es el plan de la Noria, que era con el que Porfirio Díaz pretendía, digamos, sacarlo de la presidencia, aunque pues nunca se hizo ese plan debido a que Benito Juárez falleció antes. Y bueno, aquí dejamos la frase al final, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, que es la frase, digamos, estelar de Benito Juárez. Esta frase la hace en el discurso que se llevó a cabo cuando él regresó después de expulsar al ejército francés y derrotar al emperador Maximiliano de Habsburgo. Y esta frase pues hace muchas referencias al respeto, a lo que él buscaba en México, que era impulsar esa libertad, a que se respetara la Constitución, la soberanía,
del país. Fue conocido también como el Benemérito de las Américas por lo mismo, porque derrotó al ejército francés y de alguna forma puso pausa a ese reinado que quería poner aquí en México y en general a toda América. Es por eso que hoy en día se le conoce así. Y ha sido uno de los mejores presidentes de México, según muchos lo consideran. Y bueno, nosotros somos alumnos. Mi nombre es Alejandro Valdés Pérez y mi compañero Julio Enrique Velázquez Castañeda. Muchas gracias por la atención. Esperamos les haya gustado.